Hello chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Alejita y si te cae bien te puedes suscribir. Hoy vamos a hablar de Sony la autista. Esa es una de las historias más extrañas, incómodas y perturbadoras que han salido en TikTok en los últimos años. Y este video es gracias a la sugerencia de un suscriptor llamado ItsLizzy25. Muchísimas gracias por comentar este tipo de propuestas diferentes para mis videos. Ya saben que me encantan porque así puedo saber qué es lo que más les gustan a ustedes, investigarlo y hacerlo. Así que sin más preámbulos, comencemos con la historia de la TikToker que falsificó tener autismo. Hoy vamos a hablar de la historia de una chica que aparentemente fingió tener autismo para volverse famosa en el internet. Y no, esto no es una simple influencer mintiendo, porque mientras más investigas a Sony, más sientes que toda su personalidad era cuidadosamente construida. Una identidad falsa creada para llamar la atención de los usuarios de TikTok. Desde fingir ser estadounidense hasta inventar síntomas y enfermedades para llamar la atención. Y lo peor es que durante años miles de personas le creyeron. Es que hay algo muy raro pasando en el internet, especialmente en TikTok, porque desde hace algunos años, especialmente desde el 2020, las enfermedades mentales dejaron de verse únicamente como algo en serio y empezaron a convertirse en una estética: ansiedad, depresión, TDAH o autismo. Todo comenzó a transformarse en contenido y en parte de una personalidad cool. Y es que la gente ya no solamente hablaba de sus problemas, los convertía en parte de su personalidad online, y mientras más diferente parecías, más viral te volvías. Eso fue exactamente el ambiente perfecto para que apareciera este personaje llamado Sony, una TikToker que construyó toda una carrera alrededor de supuestamente ser autista, pero el problema es que muchas personas creen que esto fue mentira. Acá viene mucho auto. Mucho frío. Tengo el botiquín del club. Alguien se puso mi buzo y está llorando que no sé por qué. ¿Para que te falta un poquito? Sigue. Eso. ¿Ya está? Sí. ¿Entera por eso? Para eso debemos de saber quién es Sony. Sony, cuyo nombre real es Camila Lugo, es una influencer argentina que empezó a hacerse conocida durante la pandemia. Aunque decir argentina es raro, porque durante muchísimo tiempo ella fingió ser estadounidense. Cuando digo fingió, es porque literalmente construyó toda una historia falsa. Sony decía que había nacido en Estados Unidos, que se había criado en Virginia, hablaba mezclando el español y el inglés constantemente y actuaba como si el español incluso le costara trabajo. Todo para mantener la idea o la imagen de una chica extranjera misteriosa. Pero Internet empezó a notar cosas extrañas, porque su acento argentino aparecía y desaparecía dependiendo del video. A veces parecía completamente estadounidense y otras veces hablaba como cualquier persona de Buenos Aires. Era como ver a alguien actuando permanentemente, y mientras más exageraba el personaje, más sospechosa se volvía la situación. Sony contaba que toda su infancia la había transcurrido en Estados Unidos. Incluso mostraba anuarios escolares estadounidenses para demostrarlo. Y sí, los anuarios eran reales. El problema es que eso no demostraba lo que ella quería demostrar, porque según investigaciones hechas por personas del internet, Sony realmente nació en Chile, no en Estados Unidos. Y esto habría sido descubierto gracias a registros relacionados con su padre, José Horacio Lugo, un futbolista argentino que jugaba profesionalmente en Latinoamérica durante la época en la que ella nació. Mientras Sony decía haber nacido en Virginia, todo apuntaba a que en realidad había nacido en Chile y pasó la mayor parte de su vida en Latinoamérica. Pues claro, decir soy una chica latina normal no llamaba tanto la atención como decir soy una chica estadounidense atrapada en Argentina. Y ahí es donde empiezas a notar algo perturbador de Sony. Ella parecía ser obsesionada con ser distinta, no especial por talento, especial por tragedia, por rareza o por ser una persona incomprendida. Cuando TikTok explotó en el año 2020, Sony encontró el lugar perfecto para su personaje.
porque TikTok tenía una obsesión gigantesca con romantizar los problemas mentales desde el año 2020. Y esto es importante entenderlo. TikTok funciona recompensando emociones intensas. Mientras más vulnerable parezcas, más interacción generas. Mientras más raro seas, más gente comenta. Y poco a poco empezó a aparecer una especie de competencia por ver quién tenía la vida más complicada. Entonces, muchísimas personas comenzaron a convertir trastornos reales en una identidad estética. Videos llorando, videos de nadie me entiende, videos romantizando la ansiedad o la depresión con música triste y filtros grises, y Sunny encajaba perfectamente ahí. Primero empezó diciendo que tenía ansiedad, después que sufría muchísima sensibilidad emocional, después que tenía dificultades sociales y eventualmente llegó a la palabra clave: autismo. Cuando Sunny empezó a decir que tenía TEA, todo su contenido cambió radicalmente. Ahora cada video giraba alrededor de eso. Su forma de hablar cambió, su manera de actuar cambió, incluso su personalidad parecía diferente. Empezó a hablar del mesquín, de la hipersensibilidad o de problemas sensoriales. Pero sobre todo, empezó a presentarse como una especie de autista adorable. Y aquí empezó el problema, porque muchas personas dentro de la comunidad autista comenzaron a sentirse incómoda con ella. Decían que Sunny convertía el autismo en algo cute, como si fuera una personalidad girly de película indie, y mientras tanto ignoraba completamente las partes realmente difíciles de vivir con esa condición. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que Sunny empezó a agregar más y más síntomas, como si necesitara volverse cada vez más especial. Y aquí un pequeño paréntesis, porque debemos de comprender qué es el autismo o el trastorno del espectro autista, también conocido en sus siglas como TEA. Es una condición de neurodesarrollo que afecta principalmente la forma en que una persona se comunica, socializa, procesa emociones y percibe el mundo. No es una enfermedad que se cura, ni significa que alguien sea menos inteligente. Simplemente el cerebro procesa la información de manera diferente, que se llama espectro, porque el autismo no se ve igual en todas las personas. Hay personas autistas que hablan muchísimo, otras hablan poco o nada, algunas necesitan mucho apoyo diario y otras pueden trabajar, estudiar y vivir de forma independiente. Por eso se llama espectro. Hay muchos niveles y formas distintas. Las características comunes es dificultad para entender señales sociales, sensibilidad fuerte a sonidos, luces o texturas, rutinas muy estrictas, intereses muy intensos en temas específicos, ansiedad social, movimientos repetitivos como mover las manos o balancearse, y dificultad para expresar emociones de forma convencional. Pero esto no fue todo. Sunny no simplemente se quedó con el diagnóstico de ser autista, sino que empezó a decir que tenía muchos problemas físicos relacionados con su supuesto autismo. Decía que tenía dolores constantes, sensibilidad extrema, y después apareció algo todavía más raro: la dispraxia, una condición que afecta la coordinación motriz. Según Sunny, le costaba sostener objetos, tomar agua, hacer movimientos básicos, incluso grababa videos actuados como si no pudiera usar cosas simples normalmente. Había clips donde derramaba bebidas, como por ejemplo la vez que tenía un mate y hacía que sus manos no la podía sostener y se le derramaba por completo el mate, donde actuaba extremadamente torpe, o donde decía que necesitaba popotes para tomar agua porque no podía coordinar bien. Y sí, la dispraxia existe. El problema es que el internet encontró videos viejos de Sunny donde hacía absolutamente todo normal. Modelaba, se arreglaba el pelo perfectamente, usaba objetos sin problemas. Entonces la gente empezó a preguntarse algo horrible: ¿estará actuando? Porque mientras más avanzaba el tiempo, más parecía que Sunny estudiaba síntomas en el internet y luego los interpretaba en cámara, haciéndolos parecer suyos. Y lo verdaderamente perturbador de esta historia no es solamente la mentira, es entender por qué funcionó. Miles de personas comenzaron a seguirla precisamente porque parecía frágil. Porque internet ama a los personajes rotos. TikTok convierte el sufrimiento en entretenimiento y muchas veces premia más aparentar tener problemas
problemas que mostrar una vida normal. Suni entendió eso perfectamente. Cada trastorno nuevo le daba más atención, más comentarios, más seguidores, más validación y eventualmente llegó al punto más grave de todos: mostrar documentos médicos. Para intentar callar las críticas, Suni mostró públicamente un certificado de discapacidad, pero eso terminó destruyéndola todavía más, porque personas comenzaron a investigar el documento y según múltiples acusaciones online, el certificado presentaba irregularidades. La polémica explotó completamente y ya no era solamente una chica rara de TikTok. Ahora la están acusando de fingir una capacidad real y la situación empeoró todavía más cuando familiares comenzaron a hablar públicamente. Supuestamente, quien realmente tenía diagnosticado autismo dentro de su familia era su sobrino y según esas acusaciones, Suni habría empezado a obsesionarse con el tema después de conocer el caso del niño. Si eso es verdad, entonces toda esta historia se vuelve muchísimo más oscura, porque ya no sería simplemente alguien mintiendo en el internet, sería alguien apropiándose de una condición real para convertirla en contenido. Suni quería ser diferente y en internet ser diferente vale dinero, vale atención, vale la fama. El problema es que plataformas como TikTok, la línea entre la identidad y la actuación cada vez desaparece más. Y cuando millones de personas empiezan a recibir atención por sus traumas, eventualmente alguien va a empezar a inventarlos. Eso es lo verdaderamente perturbador de toda esta historia. No solamente que alguien mintiera, sino que internet creó el ambiente perfecto para que esa mentira funcionara. Y para mí está claro que esa chica es una completa mentirosa, pero que podría tener trastornos. Por ejemplo, el trastorno más común en esto sería que fuera una mitómana en compulsión, es decir, que le encanta estar mintiendo y fingiendo sobre su vida. El segundo trastorno que podría tener sería que puede ser hipocondríaca, que le encanta buscar enfermedades para poder llamar la atención o porque simplemente es adicta a buscar ese tipo de enfermedades, o lo que se conoce como el Munchausen. Hay dos tipos de Munchausen. Hay uno que es el Munchausen por poder, que es cuando tú tienes a una persona bajo tu cuidado y esa persona a la que está bajo tu cuidado, ya sea tu mamá, tus hijos o cualquier persona que simplemente depende de ti económicamente o porque tengas que cuidarla, tú le inventes esos síntomas. Pero también existe un tipo de Munchausen que se conoce como el Munchausen clásico, y es cuando una persona intenta manipular a otra para recibir atención diciendo que ella está enferma. Es decir, ahora se conoce como trastorno facticio, pero antes se conocía popularmente como el síndrome del Munchausen, y era un trastorno psicológico donde una persona fingía enfermedades, exagera síntomas o incluso provoca problemas físicos o mentales por recibir atención, validación o compasión. Y esto podría ser el problema clásico de lo que tendría Sony, un trastorno ficticio o de Munchausen, en donde ella misma se infringe los síntomas para obtener la atención de una de las comunidades más perturbadoras de todo el internet: TikTok. Pero bueno, chicos, esos dos son puntos completamente opuestos. Hay personas que dicen que esa chica podría tener realmente un trastorno, pero no ser autista, sino uno de estos como el trastorno ficticio Munchausen, o simplemente tener esta compulsión de inventar enfermedades, o que simplemente es completamente sana y inventó todo esto para obtener likes y visualizaciones porque sabía que era lo que funcionaba en TikTok. Así que ustedes déjenme en los comentarios qué piensan de este tema, si realmente ella debe tener un trastorno ficticio como el Munchausen o simplemente es una loca más de TikTok que prefirió decir autismo para poder tener muchas más vistas de lo que podía tener en su momento. Así que bueno, chicos, esto fue todo por el día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta qué piensas de este tema tan perturbador, y también deja todas las ideas posibles que se te ocurran. Bye bye.